Buenos días, jóvenes. Buen día, Lic. Buenos días, licenciada. En la Buenos días, presentación, chicos, chicas. ¿Ven la presentación? Sí, Lic. Ok, Sí, licenciada, sí se ve. perfecto. Entonces, chicos, bienvenidos a clases. Vamos a comenzar con la clase. Yo siempre digo un poco como que estamos en la clase de legislación aduanera. Son leyes, artículos. Y bueno, en mi experiencia, la mejor forma que he encontrado es ir leyendo artículo por artículo y explicándolo. Sé que algunos lo pueden sentir como muy pesado, o tedioso, o aburrido, no sé, pero la verdad no hay otra forma de explicar las leyes, porque eso es, o sea, la base principal de esta clase de legislación aduanera es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que llamamos CAUCA, y su reglamento, que le llamamos RECAUCA, o sea, el reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Y bueno, es una serie de articulados, ¿verdad? RECAUCA más de 300 artículos. Entonces, ¿cómo explicarlo, verdad? Entonces, aquí no vamos a ver todo CAUCA ni RECAUCA, de hecho, por eso la clase se divide en dos. Estamos en legislación aduanera 1. Entonces, vamos a ver, como si podemos decir, ni tanto, así más o menos la mitad, o no. Pero la idea es ir explicando artículo por artículo. ¿Por qué, chicos? Porque en materia aduanera hay bastante terminología técnica, ¿verdad? Yo les podría decir, para mí es más fácil, estúdense del artículo del 1 al 10 y nos vemos mañana. Y bueno, cualquier duda me la preguntan, pero yo sé que al momento de quererles preguntar, se lo pueden aprender de memoria, pero más que eso me interesa que ustedes puedan analizarlo, que en determinado momento ustedes puedan aplicar el artículo y que manejen bien su concepto, o sea, entienden bien su contenido. Entonces, eso son de las cosas que más me interesa. En un examen yo nunca les voy a preguntar qué dice el artículo 12 del Cauca, por ejemplo, ¿verdad? No, sino que más que todo su contenido y análisis, ¿verdad? Entonces, más o menos ese va a ser la dinámica. Entonces, como les digo, vamos a estar viendo el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, ¿verdad? Que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de junio del 2008 y vigente a partir del 25 de agosto del 2008, mediante resolución 223 de Comieco. O sea, ustedes cuando deben de saber que Comieco es el Consejo de Ministros de Integración Económica del área centroamericana. O sea que el Cauca fue aprobado por el Comieco, ¿verdad? ¿Y quién es Comieco? El Consejo de Ministros de Integración Económica. O sea que a ustedes si ya les preguntan qué es Comieco, inmediatamente ustedes saben de que estamos hablando de los ministros de Integración Económica. En nuestro caso, se llama la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿verdad? Pero en otros países es ministros de Economía, ¿verdad? En nuestro caso se llama Secretaría de Desarrollo Económico, pero esa institución es la que representa, o sea que Comieco es ese consejo de ministros, todos los ministros de Centroamérica forman parte de lo que es Comieco, ¿verdad? Entonces el Cauca lo aprobaron Comieco, ¿verdad? Y también el reglamento, o sea que el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que se llama RECAUCA, ¿verdad? Fue autorizado mediante resolución 224, siempre del
Consejo de Ministros de Integración Económica, o sea, de COMIECO. Durante este parcial vamos a estar viendo terminología aduanera, vamos a ver temas de lo que es el sistema aduanero, que es control aduanero y gestión de riesgo, que son actuaciones de fiscalización, quienes son los auxiliares de la función pública aduanera, y autorización y registro de auxiliares de la función pública aduanera. Esa es la tarea número 1. Ustedes van a tener que hacer este primer parcial para el día del examen, subir esta tarea que se refiere, van a hacer un mapa conceptual de los artículos del 56 al 75. Pueden hacer, son dos en sí, es más fácil que hagan 2 mapas conceptuales, ¿verdad? Uno que hable sobre la autorización de los auxiliares de la función pública aduanera y el otro sobre el registro, pero enmarcados dentro de este articulado del 56 al 75. Esa es la primera tarea, y también vamos a ver sobre el agente aduanero. Bueno, en la terminología aduanera de repente nos vamos a tardar algo. A mí, chicos y chicas, me gusta explicar, como les dije, artículo por artículo, porque es la clase de legislación aduanera 1. Es la base, como por decir, las clases de legislación son la base para el resto de las clases que ustedes van a llevar. Cuando ustedes lleven valoración, por ejemplo, ustedes se van a acordar de todo lo que nos habla el Cauca sobre la materia de valoración. No van a ir a comenzar, como decir, desde cero, ¿verdad? O si ustedes llevan sus clases de control aduanero, también ya de aquí llevan una base, un conocimiento para cuando les vayan a entrar los temas de las clases. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre la terminología aduanera y las definiciones. Las definiciones las tenemos en el artículo 4 del Cauca y otras del Recauca. Pero lo que les quiero comentar, que tal vez están ordenados de manera alfabéticamente, así está en el Cauca. Entonces, a veces, de repente, de un término a otro, no hay una relación. O deberíamos decir, vamos a hacer una secuencia vaya, si estamos viendo factura, vamos a ver qué es un documento de transporte, o sea, algo que lleve una secuencia, pero no. En el Cauca están ordenados alfabéticamente, entonces manejemos los conceptos independientes, no van relacionados el uno al otro. Quizá esta es una parte un poquito larga, pero acuérdense que, como les dije, está la base técnica y es bien importante que ustedes tengan en mente, ¿verdad? Todo lo que es estos conceptos que al final tienen bastante, como decir, definición técnica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar viendo lo que nos habla el artículo 4 en las definiciones. Y nos dice, para los efectos de este código y su reglamento, se adoptan las siguientes definiciones y abreviaturas. Entonces tenemos que aceptación de la declaración es el acto de registrar para su trámite la declaración de mercancía. Entonces cuando le damos la aceptación a la declaración, es ese acto de que se registró la declaración. Y fíjense que este es bien importante, digamos, más adelante ustedes van a ir viendo que se maneja mucho la fecha de aceptación. ¿Por qué es importante la aceptación? Porque hoy presenté una declaración y la pude registrar. Se registró en el sistema de aduana y tiene la fecha de aceptación de hoy, 1 de febrero. ¿Qué quiere decir? Cualquier acción que yo quiera tomar
sea por parte del obligado tributario, del importador o de la parte aduanera, siempre van a tener como marco de referencia la aceptación de la declaración. O sea que al día de hoy que registré mi declaración, me abarca todo lo que bajo una ley, bajo un procedimiento, toda la normativa que corresponda al día de hoy. Tasa de oficial de cambio de hoy, cualquier ley, cualquier procedimiento al día de hoy. Si mañana hay una nueva tasa oficial de cambio, puede ser que en más o en menos, que no puedo decir yo, mañana está en menos y me conviene aplicarle la de mañana. No, es a la fecha de hoy, de la fecha de aceptación es lo que yo voy a aplicar, ¿verdad? También si vamos a hacer un control aduanero a posterior a través de una auditoría, entonces vamos a tomar los 4 años siguientes, porque así nos dice la ley que hay 4 años para poder hacer cualquier verificación a posterior. Entonces yo voy a tomar hoy, ¿verdad? Hoy hice la registración 1 de febrero y 2022, 23, 24, quiere decir que al 1 de febrero del 2026 mi póliza, como dicen, prescribió, ¿verdad? Entonces, o está prescribiendo. Ya el 2 de febrero yo ya no puedo presentar el 2 de febrero, por decir, del 2026, yo ya no voy a poder hacer ninguna acción legal sobre esa declaración, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener en mente cuando hablamos de la aceptación de la declaración. Luego tenemos aduana. Decimos que aduana, los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la exportación, y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación de mercancías. O sea que la aduana es ese órgano responsable, es el servicio administrativo, dice, de aplicación de la legislación aduanera. O sea, donde se aplica la legislación aduanera, como decir, en primera instancia, ¿verdad? A nivel previo e inmediato, ¿verdad? O sea, al momento que la mercancía esté en la aduana, vamos a aplicar una legislación aduanera, ¿verdad? Y en general, todas las leyes que les apliquen a esa mercancía, ya pues independientemente del régimen que tenga, que puede ser importación, tránsito, exportación, etcétera, va a estar sujeto a la aplicación de la ley vigente, que en su momento será la aduana. La aduana será la responsable de aplicar toda esa normativa legal existente, ¿verdad? Por eso es un órgano bien importante en la aduana. Luego tenemos autodeterminación. Dice que la autodeterminación, estamos con el artículo 4 del Cauca, ¿verdad? La autodeterminación es la determinación de las obligaciones aduaneras efectuadas por el declarante, por las que éste fija, acepta y paga los tributos exigibles, y se cumplen las demás obligaciones necesarias para la autorización de un régimen aduanero. O sea que tenemos que la autodeterminación es esa determinación de las obligaciones aduaneras. O sea que desde el momento en que hay un declarante, ¿verdad? Y este a la vez se somete a un régimen, ¿verdad? Y además la información que está consignada en una declaración es proporcionada por el declarante, ¿verdad? Entonces él está autodeterminándose, ¿verdad? Está autodeterminándose sobre el contenido de la declaración, y a la vez se está sujetando, ¿verdad?, a lo que está él manifestando
conforme a ello va a aceptar y pagar los tributos. O sea que de acuerdo al valor que yo estoy manifestando, que está establecido en mi factura comercial, de acuerdo al tipo de mercancía y que yo esté indicando que esta es mi clasificación arancelaria o que esta es mi factura y ese es mi valor y sobre él voy a pagar los impuestos. Entonces, sobre todas esas, ¿cómo les diría? Sobre todas esas información es que yo estoy aceptando y pagando los tributos que conforme a ley correspondan. Entonces a eso se llama autodeterminación. Yo misma, como declarante, estoy autodeterminando y asignando lo que corresponda a mi valor, por ejemplo, a la clasificación de la mercancía, a los tributos que conlleva esa clasificación arancelaria, etcétera, ¿verdad? Pero yo lo estoy autodeterminando, estoy diciendo esto es, ¿verdad? Que después el servicio aduanero tenga la facultad para verificar si eso que autodeterminé es correcto o no, eso ya es otro escenario, ¿verdad? Pero en primera instancia yo puedo autodeterminar, ¿verdad? Luego tenemos autoridad aduanera y dice que es el funcionario del servicio aduanero que en razón de su cargo y en virtud de la competencia otorgada comprueba la correcta aplicación de la normativa aduanera, la cumple y la hace cumplir. O sea que el funcionario del servicio aduanero, ¿verdad? Comprueba la correcta aplicación de la normativa aduanera. Dice, la cumple y la hace cumplir. O sea que si no está correcto, si su autodeterminación no es correcta, tiene que corregirla para que cumpla, ¿verdad? Para que cumpla con lo que le corresponde, ¿verdad? Pero es importante tener claro que la autoridad aduanera puede ser ejercida a través de el analista de aduana, que es el que va a realizar el aforo de la mercancía en la aduana, o también puede ser autoridad aduanera si un control aduanero se va a realizar a posterior del despacho de las mercancías. En ese caso, la autoridad aduanera puede ser el auditor aduanero, ¿verdad? Lo que sí es que esta autoridad aduanera, ¿verdad? En razón a su cargo, ¿verdad? Va a comprobar la correcta aplicación de la normativa aduanera y asimismo, en el caso que fuere, va a tener que hacerla cumplir, ¿verdad? Luego tenemos los auxiliares. ¿Quiénes son los auxiliares? Pues son los auxiliares de la función pública aduanera. ¿Quiénes son estos auxiliares? Puede ser el transportista aduanero, puede ser el depositario aduanero, puede ser el agente aduanero, etcétera, ¿verdad? Pero estos son los auxiliares de la función pública aduanera. También tenemos lo que es el consignante, que es la persona que remite mercancías al exterior. O sea, que el consignante es el que envía, remite mercancía al exterior, ¿verdad? Es el que, se puede decir, si estamos en Honduras, es como decir el que exporta, ¿verdad? Es el que consigna la mercancía que va al exterior. Y el consignatario es la persona que el contrato de transporte establece como destinatario, ¿verdad? De la mercancía o que adquiere esta calidad por endoso u otra forma de transferencia. O sea que el consignatario es el que se estableció como destinatario de la mercancía. El consignante es el que va a exportar. Pero el consignante dice, esta mercancía va para Juan Pérez, ¿verdad? Entonces ya Juan Pérez es el consignatario de la mercancía, ¿verdad? O también puede ser el consignatario, puede ser esa persona también que ha quedado como dueña de la mercancía por medio de un endoso, ¿verdad? El endoso es permitido, ¿verdad? Y es una operación, ¿verdad? De que se hace de traslado de consignatario, ¿verdad?
o sea, del dueño de la mercancía. Dijimos que el consignante es el que envía la mercancía y el consignatario es el consignante dice que este es el dueño de la mercancía, que es el destinatario, ¿verdad? O bien, como dice la definición, que también puede ser adquirido por medio de un endoso, o sea que el consignante puso que el consignatario es la Arashi Compañía, por ejemplo, pero la Arashi Compañía puede ser que se la puede endosar a Doing Center, por ejemplo, por las razones que sean, ¿verdad? Porque tenía mucho inventario y Doing se había quedado sin nada, entonces le dice, mira, pero ya tengo un embarque en camino, bueno, me la vende, se le endosa, ¿verdad? O por las razones que sea, pero tiene que haber de por medio un endoso, ¿verdad? O sea, es permitido. Luego tenemos lo que es la declaración de mercancías. Chicos, me van copiando. Bueno, no copiando en el sentido de que si van comprendiendo, si les parece cómo vamos avanzando con las clases. Yo sé que son términos nuevos para ustedes, pero para mí es mejor irselos explicando uno a uno. No sé ustedes cómo la sienten en la clase. ¿Qué opinan? Así va bien, Lick, sí se le entiende. ¿Se entiende, verdad? Está claro. Ok. Bueno, entonces vamos a Lick, cualquier duda. esa presentación la va a subir al campus. Sí, yo voy a subir esa presentación hoy al campus para que la vayan leyendo. Acuérdense que yo les dije que en cada parcial vamos a presentar un cuestionario de las presentaciones. Entonces, para que también ustedes vayan haciendo su cuestionario. Si ustedes ven, además de la presentación, de la explicación que yo doy, me gusta que ustedes hagan como preguntas, por eso pongo ese cuestionario porque ustedes hacen su pregunta y ustedes mismos se contestan, que es como es una forma de estudio, ¿verdad? Ustedes estudian y además pues les permite que tengan un puntaje, ¿verdad? Al hacer el cuestionario. Y seguro que si ustedes van a clases, si ustedes hacen su tarea, prestan atención, les digo que yo tengo alumnos que hasta 100 han sacado en esta clase. O sea que les va súper bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces estos son, ahorita estamos en el tema de las definiciones, que son muchas, ¿verdad? Pero como les digo, es la base, ¿verdad? Estamos hablando con base, ¿verdad? Para que vayan teniendo ustedes una base a las clases. Entonces, vemos que consignatario, ya lo vimos, ¿verdad? Luego vamos a ver la declaración de mercancía que nos dice que es el acto efectuado en la forma prescrita por el servicio aduanero mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone. O sea que la declaración de mercancías es ese acto, ¿verdad? Que regula el servicio aduanero. O sea, el servicio aduanero regula cómo se va a hacer la presentación de la declaración de mercancía, ¿verdad? Donde se va a expresar libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías. O sea, el declarante va a decir libre, así libre y voluntariamente, si mi mercancía va a un régimen definitivo, voy a hacer una importación definitiva. Entonces, el régimen de una importación definitiva, sus mercancías las va a someter a una importación definitiva y a la vez va a aceptar las obligaciones que éste imponga. ¿Qué quiere decir? Si mi mercancía yo voy a usar un régimen de una importación definitiva, entonces mi mercancía está sometida a una serie de, vamos a decir, por ejemplo, que tuviera que presentar, además de
documento de transporte y factura esté sujeta a la presentación de alguna licencia y algún permiso. Entonces, hay que presentarlo, ¿verdad? Y además, esa obligación que conlleva a los derechos e impuestos. También, entonces, estoy aceptando que voy a pagar los derechos e impuestos que correspondan, ¿verdad? Entonces, ese es la declaración de mercancía, es ese acto, ¿verdad? Que prescribe el servicio aduanero, ¿verdad? Y en este, como bien dice la definición, ¿verdad? Donde se expresa libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías. Ya ustedes van a ver en sus clases de control aduanero los diferentes regímenes aduaneros. Yo ahorita les puse un ejemplo de una importación definitiva, ¿verdad? Luego tenemos el declarante, que es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías de conformidad con este código y su reglamento, ¿verdad? Entonces, el declarante es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías, o sea que ¿quién es el declarante? ¿Verdad? Es esa persona en la cual se efectúa una declaración, por ejemplo, la agencia aduanera XYZ, ¿verdad? O la agencia aduanera, qué sé yo, XYZ, no voy a mencionar ninguno. Es la persona que efectúa o en nombre de la cual efectúa, o sea, la agencia aduanera XY va a presentar una declaración de mercancías a nombre de la Arashi compañía. Entonces, el declarante es la agencia aduanera, ¿verdad? Quien está actuando en nombre de un tercero, ¿verdad? Pero ellos se convierten en declarantes, o sea, el agente aduanero se convierte en el declarante. Por eso dice la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración. Entonces, se presenta hoy una declaración ante aduana y la presentó el agente aduanero XYZ. Entonces, automáticamente XYZ es el declarante, ¿verdad? Luego tenemos el depósito aduanero, ¿verdad? Que es el almacenamiento temporal de mercancía. Permítanme que aquí se me... Vamos a bajarle aquí un poquito para verla. Ok. El depósito aduanero, ¿verdad? El almacenamiento temporal de mercancía bajo control del servicio aduanero o locales o en lugares cercanos o no, habilitados al efecto en espera de que se presente la declaración de mercancías correspondiente. O sea que es un almacenamiento temporal de mercancías. El depósito aduanero, por ejemplo, yo compré una mercancía en los Estados Unidos, la embarcaron, viene bajo un transporte marítimo, ¿verdad? Y va a arribar, más adelante vamos a ver esa definición. Va a arribar a Puerto Cortés, por ejemplo, y una vez que se hace el descargo de la mercancía, así grosa, a modo largo les estoy haciendo la descripción, pero más adelante vamos a ver esos términos. Entonces, arriba el buque, descarga mercancía y entra a depósito. Y entra a un depósito temporal por 20 días. Más adelante vamos a ver ese artículo, ¿verdad? Y bajo control del servicio aduanero. O sea que la mercancía fue descargada y entra a un depósito temporal, a un almacenamiento temporal, que en nuestro caso son 20 días a espera de que presente la declaración. O sea, a espera de que la mercancía sea sometida a un régimen y presente a una declaración. Y esa a espera no puede ser mayor de 20 días. O sea que dentro del término de los 20 días debe de presentar esa declaración, ¿verdad?
que va a indicar que si yo voy a presentar una declaración, una importación definitiva, entonces a espera de GRI, o puede ser un tránsito aduanero, puede ser una exportación, etcétera, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos estado parte. Cuando nos habla de estado parte, nos habla de que los estados para los que este código está en vigencia. O sea, cuando ustedes estén leyendo los articulados del Cauca, del Recauca, dice, y los estados parte. Quiere decir que está hablando de que ese artículo, bueno, todo el código abarca los estados parte, pero siempre hace y de acuerdo a la, vaya, por ejemplo, puede decir que además puede tener una normativa especial según lo establezca la legislación del estado parte. O sea que puede ser que estemos viendo algún tema, ¿verdad? Pero que la ley permite aplicar lo establecido en el estado parte. O sea, lo establecido en ese país, por ejemplo, en nuestro caso, Honduras, ¿verdad? Honduras forma parte, ¿verdad?, de lo que es el Cauca y a eso se refiere, ¿verdad? O sea, cuando haga mención y la ley aplicable a lo establecido en el estado parte, o sea que si me estoy refiriendo a Honduras, pues será además de lo que establece en el Cauca y Recauca, también puedo aplicar lo que establezca en mi país, o sea, no que dice el estado parte. Permítanme que aquí tengo algo. También tenemos la legislación nacional, ¿verdad? Eso nos indica, ¿verdad? El ordenamiento jurídico de cada estado parte, ¿verdad? O sea que además de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La legislación nacional ya forma parte, el Cauca y Recauca, ¿verdad? Pero ustedes que vienen de una clase de derecho aduanero ven que la normativa aduanera es sumamente amplia, ¿verdad? Entonces, nos habla de ese ordenamiento jurídico de cada estado parte, o sea, esa legislación nacional que forma parte en cada país. A eso se le llama. Legislación nacional es el ordenamiento jurídico de cada estado parte. O sea, si hay un tratado de libre comercio, digamos, entre Honduras y qué sé yo, y México, entonces posteriormente ese tratado pasa a formar parte de la legislación nacional. Entonces pasa a ser parte de ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Del estado parte, ¿verdad? También tenemos lo que es medio de transporte, ¿verdad? Entonces el medio de transporte son las naves, aeronaves, vagón ferroviario, vehículo automotor o cualquier otro medio utilizado para el transporte de personas o mercancías. Creo que ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque si venimos por avión, tenemos una aeronave, si venimos por tren o por vehículo o un barco, etc. O sea, el medio de transporte es aquel medio utilizado para transportar las mercancías, ¿verdad? Luego tenemos lo que nos dicen las rutas legales, ¿verdad? Entonces tenemos que las rutas legales son las vías autorizadas para el transporte de mercancías sujetas al control aduanero. Entonces tenemos que las rutas legales son las vías autorizadas para el transporte de mercancías sujetas al control aduanero. Por ejemplo, tenemos una mercancía en Puerto Cortés y viene con un tránsito de Puerto Cortés a la aduana de Toncontín. Entonces hay una ruta autorizada para trasladar esa mercancía que está sujeta al control aduanero. Por ejemplo, puede ser que diga, ¿verdad?, la ruta que va a usar la calle CA5 y que le dan
10 horas para llegar a Tegucigalpa. Entonces debe de cumplir una en la ruta legal, o sea, por donde ha sido autorizado su paso, ¿verdad? Y el tiempo además, ¿verdad? Pero más que todo es eso, ¿verdad? Que la mercancía que está bajo control aduanero debe de circular por la vía que ha sido autorizada, ¿verdad? No es que voy a decir, me sale más fácil irme por este desecho, llego más rápido, no, ¿verdad? O sea que no es así, ¿verdad? Tiene que usarse la vía que corresponda, ¿verdad? También tenemos lo que es la ruta, bueno, los tributos. Los tributos son los derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones tributarias legalmente establecidas, ¿verdad? Entonces tenemos que son los derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones. O sea, el tributo es ese derecho arancelario a pagar ese impuesto. O sea que yo importé una mercancía y está sujeta al pago de, vamos a decir, de un 5% de derechos arancelarios a la importación y de un 15% de impuestos sobre venta. Entonces ese es el tributo, ¿verdad? A eso se le llama tributo, a ese pago de impuestos que hay que hacer y que depende de la mercancía que esté importando, así va a ser el tributo, ¿verdad? O sea, puede ser que difiere el derecho arancelario a la importación, el impuesto sobre venta es el mismo, a menos que sea una mercancía, digamos, que tenga un impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Que ese ya es otro impuesto por el tipo de producto. Por ejemplo, la perfumería, el licor pagan impuestos adicionales, ¿verdad? Pero son tributos todos, ¿verdad? Por eso habla de derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones tributarias establecidas. Continuamos, ¿verdad? Con el artículo 3 de Recauca. Ahora vamos a ver qué nos dice el Recauca de esta terminología aduanera. Y vemos que en el artículo 3 del Recauca nos habla en las definiciones sobre el adeudo. ¿Qué quiere decir adeudo? El monto a que asciende la obligación tributaria aduanera. O sea que una vez que yo presento mi declaración y me toca pagar, por ejemplo, 1.000 empiras de derechos arancelarios y pongámosle 1.500 de impuestos sobre venta. Nos da total a impuestos a pagar 2.500. Quiere decir que ese es el adeudo. Ese es el monto a que asciende la obligación tributaria. O sea, 2.500 es el adeudo, ¿verdad? O sea, lo que yo le debo al Estado, ¿verdad? Por concepto de impuestos. Esa obligación tributaria aduanera que me conlleva con la importación de una mercancía y que lo reflejo al momento de presentar la declaración de mercancía. Ese es el adeudo, ese monto, o sea, esos 2.500 lempiras, esa es mi obligación tributaria, ¿verdad? Luego tengo lo que es el arribo, ¿verdad? Que es la llegada de vehículos y unidades de transporte a un puerto aduanero. El arribo es la llegada de vehículos y unidades de transporte a un puerto aduanero. Obliga a presentarlos para ejercer el control aduanero de recepción. O sea, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que viene una mercancía en un buque. El ejemplo que les puse, ¿verdad? Yo compré una mercancía en Estados Unidos, fue embarcada, llega a aduana Puerto Cortés y esa llegada de ese vehículo al puerto se le llama arribo, ¿verdad? Y obliga a presentarlos para ejercer control aduanero de recepción, o sea que al arribo de ese medio de transporte, ¿verdad? Entonces va a haber una recepción de ese medio de transporte, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿verdad? Entonces, que
cuando llega a ese medio de transporte, al ejemplo que le estoy poniendo a Puerto Cortés, está arribando. Por eso se llama llegada de vehículos, ¿verdad? Pero también puede darse el tema de los arribos forzosos, ¿verdad? ¿Cuándo se da un arribo forzoso? El arribo de un medio de transporte a un punto distinto del lugar de destino, como consecuencia de circunstancias ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas por la autoridad aduanera. Por ejemplo, vamos a decir que esa mercancía que compré, ¿verdad? Y que viene a Honduras, su arribo o su llegada está destinado para Puerto Castilla, por ejemplo. Pero hubo un percance, ¿verdad? Vamos a decir que la aeronave tuvo un percance y tuvo que arribar forzosamente en Puerto Cortés. Entonces, ¿iba para Puerto Cortés? No, ¿verdad? Iba para Puerto Castilla, pero tuvo que arribar forzosamente porque tuvo un desperfecto del barco. Entonces dice el arribo de un medio de transporte a un punto distinto del lugar de destino. Iba para Puerto Castilla, pero tuvo que arribar forzosamente en Puerto Cortés por el desperfecto. Entonces, por hoy dice, como consecuencia de circunstancias ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada por la autoridad aduanera. O sea que la autoridad aduanera va a validar que efectivamente hubo un problema, ¿verdad? Con el medio de transporte, en este caso el barco, ¿verdad? Y para autorizar ese arribo forzoso. Entonces va a tener que validarlo. También tenemos los auxiliares. ¿Quiénes son los auxiliares? Son los auxiliares de la función pública aduanera definido en el código. Más adelante vamos a ver quiénes son los auxiliares, ¿verdad? Auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Y que, bueno, van definidos más adelante. Pero ¿quiénes son esos auxiliares? Como decíamos, agente aduanero, transportistas, depositarios, tiendas libres, etc. Entonces esos son los auxiliares. ¿Qué es bulto? Es la unidad utilizada para contener mercancía. Y la presentación puede venir en diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de esta, puede venir en cilindros, en granel, en paletas, en lo que sea, ¿verdad? Pero esa es la presentación de los bultos. Luego nos continúa diciendo el artículo 3 del Recauca, que es una carta de porte. Okay. Carta de porte es el documento que contiene un contrato de transporte terrestre en el que se consigna la descripción de las mercancías transportadas, las condiciones en que se realiza el transporte y se designa al consignatario de ello. O sea que la carta de porte es utilizada cuando se da el transporte terrestre. Ya vimos que en el transporte marítimo se conoce como... Se me escapó. Aquí lo tengo. Conocimiento de embarque, perdón, se me había ido. Como conocimiento de embarque, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de una mercancía transportada de manera terrestre, entonces se llama carta de porte, ¿verdad? Y es el documento que contiene el contrato de transporte terrestre en el que consigna la descripción de las mercancías
las condiciones en que se realiza el transporte y se designa al consignatario de ella. O sea, que la carta de porte y el conocimiento de embarque, el contenido de la información es lo mismo. Lo único que difiere es que uno viene vía marítimo y otro vía terrestre. Tenemos entonces la consolidación de mercancías, que es actividad que permite agrupar diferentes embarques de uno o varios consignatarios para ser transportados bajo un solo documento de transporte madre. O sea que cuando vamos a consolidar mercancía, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy comerciante y traigo mercancías de Panamá, pero realmente no tengo la capacidad económica para traerme un furgón de Panamá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal vez hay otras personas en las mismas condiciones mías que no podemos pagar un contenedor lleno. Entonces, nos unimos, vamos a decir que nos unimos 5 personas para nuestra mercancía de las 5 personas, si llenamos el contenedor, ¿verdad? Entonces, la acción que vamos a hacer es consolidar la carga. O sea que viene un solo documento que se le llama documento de transporte madre con varios consignatarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que la consolidación de mercancía permite agrupar diferentes embarques de uno o varios consignatarios, ¿verdad? Para ser transportados bajo un solo documento de transporte. O sea que nos unimos, ¿verdad? Las 5 personas para hacer un consolidado de la carga, ¿verdad? Y bajo un solo documento madre, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Que arriba la carga, entonces se desagrupan, ¿verdad? Y se le dan como documentos de transporte hijos, se le llaman, ¿verdad? O sea que cuando cuando la mercancía consolidada llega a la aduana, llega con un documento de transporte madre, o sea, viene un solo documento. En ese documento están la mercancía de los 5, se puede decir de los 5 importadores que iban a traer mercancía de Panamá, ¿verdad? Pero venía en el transporte, acuérdense que pasó por Costa Rica, por Nicaragua, entonces viene amparada en un solo documento, así se le llama transporte madre. Cuando llegue a Honduras, entonces más adelante vamos a ver este término, la desconsolidación, o sea, vamos a desagrupar y de ese documento madre vamos a decir, pues uno va para Juan Pérez, el otro para Florencia, el otro para Martín, etcétera, hasta llegar a los 5, ¿verdad? Que venía la carga iba a venir el consolidado de esas 5 personas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de la consolidación, cómo se consolida y cómo se consolida, ¿verdad? La carga. No sé qué les han parecido, chicos, si quieren por ahí nos quedamos para que también se relajen un poco. En esta clase yo sé que hablo mucho, pero tiene que ser así para que vayamos comprendiendo y créanme que esta es su base y por eso me dedico yo a explicarles artículo por artículo. Crean que para mí es más sacrificado, pero la idea es que ustedes lleven una buena base, ¿verdad? Porque si ustedes ven ahorita lo estamos viendo uno a uno, pero en el lenguaje aduanero normal uno combina todos estos conceptos normales, ¿verdad? Marvin David. Voy a chequear para que ustedes vayan viendo que estén en el listado todos. Marvin David. Carla Saraí. Jamie, Vanessa. Alejandra Valentina. Marcelo. Kevin. Emerson. Mari Andrea. Presente, Ley. Ani Marcela. Presente, Ley. Anderson Steven.
Nami Abigail. María José Espinosa. Nami. María José. Nami. Nami. Okay. Nami. María José. Presente. Asdel Paola. Buen día, preséntale. Buenos días, Asdel. Roger Ilie. Dilcia Yorleni. Presente. Katie Valesca. Presente. Katie. Silly. Okay. Alison Dayana. Presente, Lick. Sisi Monique. Presente, Lick. Catherine Fabiola. Presente, Lick. Okay. Eva Arlette. Presente, Lick. Angie Melissa. Presente. Andrea Giovanna. Presente, Lick. Okay. Esther Areli. Presente. Geray Taina. Scarlett Jacqueline Montoya. Buenos días, licenciada. Presente. Ok. Carlos Daniel. Presente, Lee. Jennifer Michelle. Presente, Lick. Catherine Nicole. Presente, Lick. Naomi. Presente, Lick. Jennifer Paola. Presente, Lick. Génesis Pamela. Presente, Lick. Okay. Jorge Alberto. Presente. Okay. Soami. Diego José. Scarlett Giselle. Presente. Kelly Johanna. Presente, Lick. Cristian Eduardo, perdón. Buen día, Lick. Presente. Buenos días. Carla Lisbeth. Presente. Catherine Fabiola. Alex Joshua. Presente, Lick. Ok, entonces aquí nos quedamos, chicos, chicas. Y nos vemos. Buen día, Lick. Buen día. Hola, fíjese que sí me había llamado, pero no pude contestar. Me llamo Marcelo, yo. Marcelo. Ujú. Marcelo Natal. Lick, una pregunta. Dígame. Usted tiene dos Catherine Fabiola, ¿verdad? Vamos a ver. Catherine Fabiola Tábora. Yo soy Catherine Fabiola Hernández.
Catherine Fabiola Hernández, exacto. Sí. Ok, bueno, buen punto. Así sé que tengo que leer el nombre. Bueno, pero la Catherine Fabiola Hernández que usted está primero que Catherine Fabiola Taora. Ah, bueno. Y está Catherine Fabiola Taora. No está Catherine Fabiola Taora. Yo Diga. soy Alejandra Valentina y no pude contestar al momento que pasó lista, fui de las primeras. Valesca. Valentina, Alejandra Valentina Cruz. Alejandra Valentina, ok. ¿Alguien más? Me revisa por favor. Jamie Zúñiga. Bien, ya las había leído. Ah, dos veces. Yo, Bien. Carla Saray, no le pude Tampoco, contestar. Carla, no estaba en Sí, clase, disculpe. Sí, es que ando ¿Quién un poco más? enferma. Marvin Perdón. David Calero. Geray López, Yo, licenciado. buenos días. Bien, Sí le hablé, pero no me fijé el micrófono. Oh, Mil ¿quién? disculpas, sí le Ricardo. hablé. ¿Quién? Ricardo. No. Kevin Ricardo, sí, yo. A Kevin también. Kevin ya lo había llamado. Emerson Aarón. No está. Anderson Steven. Roger Ilie. Geray.